Bien, estudiantes, habíamos mencionado que la mediana es el valor que ocupa el lugar central cuando los datos están ordenados de menor a mayor. Veamos la siguiente situación, presten atención para que ustedes puedan trabajarlo de forma correcta en casa. Por ejemplo, acá tenemos estos datos, considerando los siguientes datos. Y como ves, ahí veo como datos de izquierda a derecha el 6, 11, 6, 10, 9, 12, 8, 12, 6, 10 y el número 8. Para determinar la mediana, esos datos que ahí están desordenados, lo primero que tengo que hacer es ordenarlos de menor a mayor. Entonces, cuando lo ordenas de menor a mayor, ¿cómo serían los números ordenados? Vamos a colocar, ¿cuál es el menor de todos esos datos? ¿Cuál es el menor? El número 6. Entonces, este número 6, que es el menor, ¿cuántas veces aparece en este conjunto de datos? Aparece. Tres. Entonces, cuando lo vamos a ordenar los datos, lo ordenamos de esa forma. Primero el 6, luego otro número 6 y luego otro número 6. Bien, estamos ordenando los datos de menor a mayor. Luego el 6, ¿qué dato aparece? El 8. Número 8. ¿Cuántas veces aparece el número 8? Una vez. Dos veces, dos veces. Es decir, que acá vamos a colocar dos números 8. Una vez, dos veces. Bien. Luego que ordené los números 8, ¿qué dato es el que sigue? El 9. El 9. ¿Cuántos números 9 veo ahí en ese conjunto de datos? Hay uno, hay uno. Entonces colocamos ahí un número 9. ¿Te das cuenta? Ahí colocamos un número 9. Luego, ¿qué dato aparece? ¿Qué dato aparece más ahí? El 10. El número 10. ¿Cuántos números 10 aparecen? Dos, hay dos. Ah, hay dos números 10. Entonces, cuando ordenamos, escribimos ahí todos números 10. Bien. Sigamos buscando, a ver, sigamos ordenando. Después del número 10, ¿qué número se aprecia ahí? De menor a mayor. 11. ¿Cuántos números? 11. Dos. ¿Dos números 11? No, digo uno, profesor. Uno, Un uno, solo uno, número uno. 11. Ah, entonces colocamos un solo número 11. Bien. Luego observo los datos. ¿Qué número me falta colocar? Ordenar El ahí. 12. El 12. Y ahí aparecen dos. Hay dos, 12. Dos, hay dos. Perfecto, y colocamos dos números 12. Bien, entonces hemos desarrollado lo que me ha indicado la definición, que para hallar la mediana tenemos que ordenar los números de menor a mayor. Y ahí lo hemos ordenado los números. A ver, te hago una pregunta. ¿Cuántos números hemos ordenado? ¿Cuántos números hemos ordenado? 11, 11, 11, 11. O sea, la cantidad de datos es 11. Ajá, en la cantidad de datos es igual a 11. Hay 11 datos. Y 11 datos viene a ser un número impar. Cuando la cantidad de datos sea un número impar, como en este caso estamos viendo que es 11, hay 11 datos y 11 es un número impar, entonces, ¿qué hacemos para determinar la mediana? Súper sencillito. Cuando la cantidad de datos es impar, buscas, una vez que has ordenado de menor a mayor, buscas el término central. Entonces, observa los datos. ¿Cuál sería el número que está en el centro de esos datos ya ordenados? ¿Cómo lo hago, profesor? Bueno, puedes hacer esta estrategia. Observa. Para encontrar el dato central, como son pocos datos, mira, vamos contando así, mira, desde el final al principio y final, mira, uno al inicio, uno al final. Luego dos al inicio, dos al final. ¿Te das cuenta? Y vamos a llegar al término central. Tres al inicio, tres al final. ¿Te das cuenta?
4 al inicio, 4 al final. 5 al inicio y 5 al final. ¿Y qué número es el que estaba en el centro? ¿Qué número quedó en el centro? 9. Así es. Ese número que está en el centro, este viene a ser la mediana. La mediana es el dato que está en el centro, cuando los datos están ordenados de menor a mayor. Entonces, para concluir, en este caso decimos que la mediana, ME, viene a ser igual a 9. ¿Por qué? Porque 9 es el término central. ¿Comprendieron, niños, niñas? Sí, profesor. Muy bien. Por eso es que es importante primero ordenarlos de menor a mayor. Y cuando los datos sean una cantidad impar, como en este caso que son 11 datos, entonces la mediana va a salir de forma directa. En un instante vamos a apreciar un ejemplo donde la cantidad de datos ya no es impar, donde la cantidad de datos es par. Y vamos a utilizar en el siguiente ejemplo ya una tabla de frecuencias nuevamente para calcular la mediana. Así que tienen que estar atentos, tienen que estar atentas a la siguiente parte. ¿Ah? Vayan trabajando, niños y niñas, en casa. Finish, teacher. Muy bien, vayan trabajando. Bien, estudiantes, ahora en este ejemplo me piden calcular la mediana de los siguientes datos. Y acá vemos 30 datos, y esos 30 datos ahora tengo que ordenarlos. Pero imagínate ordenar 30 datos de menor a mayor. Entonces eso es más complicado. Ahora imagínate que si no fueran 30, fueran 50 o 100 datos. Imagínate ordenarlos de menor a mayor. ¿Cómo se hace cuando tengo una gran cantidad de datos para calcular la mediana? Bueno, la estrategia es sencilla. Para ello utilizamos una tabla de frecuencias. Ajá. Donde ahí tengo que colocar los datos, al igual que en la moda, ¿no? Como hicimos hace un instante. Pero ahora voy a calcular la mediana. ¿Y qué hago acá, profesor? Bueno, acá lo que haces es colocar los datos que observa. Por ejemplo, en estos datos veo el número 15, veo también 16, 17 y 18. Veo esos 4 números. Entonces colocamos esos 4 números. 15, vamos a hacer un poquito más pequeñito. Ahí veo el 15. Por acá veo el 16. Y como ves, lo estamos ordenando, mira, de menor a mayor los datos. 15, 16, 17 y 18. Bien. Ahora viene lo importante en esta parte, niños y niñas. El conteo. ¿Cómo se hace el conteo cuando los datos los tengo de esta manera? Bueno, vamos a hacer un conteo de la siguiente forma. Así que préstame mucha, pero mucha atención acá. Cuando quieras contar de una forma sencilla, trabájalo por columnas. Es decir, comenzamos a ordenar los datos así, columna por columna. Por ejemplo, acá, 16, 15 y 17, primera columna. Y ahí colocamos 16, un palito para el 16, un palito para el 15 y un palito para el 17. ¿Te das cuenta? Columna por columna. Luego, segunda columna, 15, 17 y 18. Y ordenamos 15, 17 y 18. ¿Te das cuenta? Luego, tercera columna, 18, 15 y 15. Y ordenamos un palito para el 18, otro palito para el 15 y otro palito más para el 15. ¿Te das cuenta? Siguiente columna, 17, 16, 16. Es la forma más fácil de ordenar. Y colocamos un 17 y hay 16 dos veces. 16, 16. Bien. Siguiente columna, 16, 15 y 18. Un palito para el 16. Ajá. Pero ahí aparece un palito para 15. Acá cerramos cajoncito con la quinta. Y un palito para 18. Bien, siguiente columna. 18, 16, 16. Ahí va. Uno para el 18
palito para el 18 y 2 palitos para el 16. Cerramos cajoncito y el otro palito para el 16. Siguiente columna, 18, 18, 17. A ver, cerramos un cajoncito para el 18, colocamos otro 18 y un número 17. Ahí va, un palito para el 17. ¿Te das cuenta? Ya estamos llegando al final. ¿Viste que es más fácil ordenarlo así? Acá, 17, 15 y 15. A ver, colocamos un palito para el 17, cerramos cajón, y 2 palitos para el 15. 1 y 2 palitos para el 15. Listo. A ver, siguiente, penúltima columna, 16, 17 y 18. Un palito para el 16, un palito para el 17 y otro palito para el 18. Y última columna, 15, 16, 16. Un palito para el 15 y 2 palitos para el 16. Y ahí terminamos el conteo, niños y niñas. Ahora determinemos las frecuencias. La frecuencia, ¿cuántos datos habían, cuántos números 15 habían en este conjunto de datos? Bueno, ahí estamos apreciando que hay 8 números 15. ¿Cuántos números 16? En el conteo hemos visto que hay 9. ¿Cuántos números 17? Acá hay 6. ¿Y cuántos números 18? Acá aprecio 7 números 18. Entonces veamos acá, para comprobar y encontrar el total, lo que hacemos es sumar las cantidades. ¿Cuánto sería la suma de todos estos números? Al sumar 8 más 9 más 6 más 7, nos da 30. Y acá me detengo y acá viene la parte ya importante del trabajo. Este 30 es un número par. Y cuando la cantidad de datos es par, no se puede hallar el término central de forma directa, como en el caso anterior, ¿no? El término central era el que estaba en el centro, ¿no? Cuando la cantidad es par, entonces, ¿qué hacemos? Cuando la cantidad es par, hay 2 términos centrales. 2 términos centrales que tengo que encontrar. Pero ¿cómo los encuentro, profesor? Bueno, haces lo siguiente, así que préstame atención acá. Para encontrar esos 2 términos centrales, tú divides el total de datos, que es 30, lo divides entre 2. Y al dividir entre 2 vas a encontrar uno de los términos. Ojo, que no es un dato, sino es el término que ocupa el lugar. En este caso, es el término 15. O sea, uno de los términos centrales viene a ser el término 15. En esta parte decimos que no hay un solo término central. Cuando la cantidad es par, como 30, que es un número par, acá hay 2 términos centrales. Uno de ellos es el que acabamos de encontrar. Uno de ellos va a ser el término 15. ¿Ah? Uno de los términos centrales es el término 15. Pero hay otro problema. ¿Y quién, profesor, sería el siguiente término central? Si uno de ellos es el término 15. Bueno, el otro término central vendría a ser el término que sigue al término 15. Entonces, el siguiente término central, ¿quién vendría a ser? El término 16. Y tengo que encontrar el término 15 y el término 16 para encontrar el término central. Bien, ahora, profesor, ¿y qué pasa si ya encuentro el término 15 y el término 16, que son los términos centrales para calcular la mediana? ¿Cómo se calcularía entonces la mediana? Así que préstame atención. Para calcular la mediana, lo que tú vas a hacer es sumar el término 15, le vas a sumar al término 16. Y esos 2 términos los vas a dividir entre 2. O sea, la suma de esos 2 términos lo vas a dividir entre 2. O sea, vas a sumar
el término 15 y el término 16 y lo vas a dividir entre 2. Ahora, vamos a apreciar cómo se determina el término 15 y cómo se determina el término 16. ¿Ya están listos? Así que préstame mucha atención para que veas cómo se determina el término 15 y 16. Y la clave está en saber observar bien, escucha lo que te digo, la tabla de frecuencias. ¿Por qué, profesor? Porque ahí los datos ya los ordené. Cuando ordené 15, 16, 17, 18, ya los he ordenado. Entonces lo que haces es lo siguiente, observa con atención, ¿ah? Observa con atención. Para ello vamos a contar, mira, desde el último, mira, contamos así, mira, desde el término de los datos 15, observa el color negro, ¿ah? Vamos a contar el término 15 y 16, observa, acá va un término, ¿sí? Ahí va uno, mira el color negrito, voy a hacer un poquito más, pues ahí, acá va uno, acá van dos, acá van tres, mira término 4, término 4 y acá término 5. Acá ya tengo 5. Tengo que llegar al 15 y al 16. Acá va el 6, acá va el 7, acá va el 8. Acá tengo 8, término 8. Hasta el término 8 todos esos números son 15. Vamos al siguiente, mira, término 9, ahí el término 9 ya es 16. Término 10, término 11, término 12 y término 13. Hasta ahí, hasta el término 13 son 16. El siguiente término es el término 14. Y el que viene a continuación es el término 15. Acá está el que estoy pintando de color rojo ahí. Y el siguiente es el término 16. Eso significa que estos dos términos en el conteo, los que están acá, vienen a ser el término 15 y 16. Pero ¿qué valor toma el término 15 y 16? Ambos en este caso toman al número 16, porque en el conteo le corresponde al dato 16. Entonces, si me piden a mí sumar los términos, el término 15 vendría a ser 16, le sumas el término 16, que también es 16, y lo dividimos entre 2. Entonces, para sumar, para encontrar la mediana, sumamos 16 más 16, 32, y 32 dividido entre 2, ahí podemos afirmar que la mediana en este conjunto de datos viene a ser 16. Esa es la mediana y así se determina, estudiantes. ¿Bien? Listo, utilizando la tabla de frecuencia. Por eso es muy importante que observe bien cómo se trabaja. Bien, niños y niñas, vayan trabajando ahí. Vayan trabajando ahí. ¿Listo? Vayan trabajando ahí, niños y niñas. Y hasta acá es la clase, estudiantes. Bien, lo voy a dejar en un instante con Miss Fabiola, porque tienen en un instante su concurso de dibujo y pintura. Como ven, la clase va a estar grabada, lo van a tener grabado ustedes. También la clase está en la plataforma, en un PowerPoint, para que ustedes puedan completarlo de forma conveniente. ¿Han entendido, niños y niñas? Profesor, Sí, no, profesor. profesor no dijo la tarea. La tarea, ¿verdad? ¿No? La tarea está, vamos a lo siguiente. A ver, antes de que me olvide, gracias por avisarme. La tarea, vas a completar la página 71. En la página 71 es la tarea. Y en la tarea están las medidas de tendencia central, que son la moda, la mediana y la media, ¿no? Lo que hemos aprendido el día de hoy. Página 71 de tarea. Bien, niños y niñas, hasta ahí los dejo. Que tengan un bonito día. Cuídense mucho. La clase, como les he dicho, está grabada.
También la clase está en la plataforma, en un PowerPoint, así que tranquilamente la pueden copiar ahí. Lo dejo con mi Fabiola, niños y niñas, para que se conecten, para que empiecen su concurso dentro de un minuto, ¿ya? Nos vemos, que tengan un bonito día. Cuídense mucho. Chao, chao. Entren con el link de mi Fabiola. Entren con el link de mi Fabiola. Nos vemos, profesor. Chao, cuídense mucho, nos vemos.